Vamos a la consulta jurídica de Hola Habana. Hoy, ya le comentaba, vamos a comenzar un ciclo en el que daremos una mirada al nuevo Código Penal con el concurso del especialista Yoari González. Muy buenas tardes, Yoari. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Un placer estar nuevamente con ustedes y un saludo para los amigos televidentes. Yoari, ¿por qué era necesario promulgar un nuevo Código Penal? Bueno, hay que atemperarse a lo que está ocurriendo en el mundo. Por ejemplo, hay delitos en los que el móvil, el medio que se utiliza para perpetrarlos son las tecnologías de la informática, las comunicaciones, y estas a veces trascienden fronteras, es decir, no tienen fronteras. Entonces uno puede ejecutar el delito desde un lugar y tener efecto en otro totalmente diferente. Por esto y por otras razones se han hecho estudios de legislación comparada, es decir, de legislación foránea en otros temas. También era necesario ajustarse a los tratados, los convenios internacionales de los cuales Cuba es signataria, forma parte. Y por otro lado también había dispersión legislativa. El Código Penal, que aún está vigente, data del año 1987, existía mucha legislación complementaria, como por ejemplo decretos leyes dictados por el Consejo de Estado, decretos, incluso instrucciones del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo, que hacía que existiera una dispersión legislativa, lo cual, llegado a determinado momento, no es bueno que siga existiendo. Por lo tanto, ahora se refunde en un solo texto legal toda esta legislación complementaria que existía. Esa es la razón por la cual el Código Penal, que va a entrar en vigor el próximo 1 de diciembre, porque se publicó en la Gaceta Oficial del 1 de septiembre y entra en vigor 90 días después de su publicación en la Gaceta Oficial, es decir, que comienza a regir el 1 de diciembre. Entonces, este nuevo Código Penal no solo va a derogar al Código Penal anterior, sino a un conjunto de normas jurídicas que existían, como ya les había comentado. Ahora, ¿cuáles son esos nuevos delitos que se incluyen en el texto legal? Hay un grupo de familias de delitos, de nuevos delitos que se insertan en este nuevo Código Penal, al cual vamos a estar dedicando próximos programas, específicamente a una familia, a otra. Por ejemplo, están los delitos contra la propiedad intelectual, cuando hay plagio de una obra protegida por el derecho de autor, cuando hay una imitación, una falsificación de una marca que distingue un producto o un servicio. Ese es un tipo de familia de delitos que se inserta nueva en el Código Penal, la de los delitos contra la propiedad intelectual. Pero también, por ejemplo, existe el delito de acoso laboral dentro de la familia de delitos que proteja los derechos laborales. Vamos a estar hablando también sobre lo que le comentaba hace unos segundos, aquellos delitos que pueden perpetrarse utilizando las tecnologías de la información. Y hace unas semanas hablamos de la Ley de Protección de Datos Personales. Hay conductas que pueden ser constitutivas de delitos cuando ha habido un mal manejo, no se han cumplido las obligaciones que se prevén en esta Ley de Protección de Datos Personales. Por lo tanto, hay una familia de delitos vinculadas con el mal proceder, el mal manejo, el incumplimiento de las obligaciones en la gestión o dar información no autorizada a terceras personas de bases de datos, de ficheros digitales. O sea, es eso a lo que vamos a estar dedicando las próximas emisiones. ¿Y cómo se contempla entonces a partir del nuevo Código Penal, digamos, lo relacionado con la violencia de género y familiar? ¿Cómo se comportan estos aspectos? La violencia de género, la violencia intrafamiliar es una de las circunstancias... ¿La igualdad de género también? También. Es una de las circunstancias agravantes de la sanción. Está prevista así, no estaba contemplada en el Código Penal, que aún les decía está vigente, pero es un mandato constitucional. Por eso este es uno de los cambios, una de las modificaciones, porque al ser un mandato constitucional, porque así se prevé en la Constitución a partir del año 2019, entonces, por supuesto, el Código Penal tiene que reflejar estos temas. En el caso específico de la violencia de género intrafamiliar, hay delitos que no contemplan, al describir la figura delictiva, al narrar la manera en la que se va a perpetrar el hecho, que es típico de un delito, no contempla. Por lo tanto, en ese momento, si se ha ejercido violencia intrafamiliar, esto podrá apreciarse como una circunstancia agravante, pero hay algunas figuras delictivas que
comienzan con su figura básica y luego hay figuras agravadas. Si el delito se comete de esta manera, entonces el marco sancionador será límite mínimo y límite máximo mayor que el de la figura básica, y en ellas están comprendidas estas conductas de violencia intrafamiliar. Por lo tanto, es una figura agravada, ya no se apreciaría como circunstancia agravante porque ya está insertada dentro de la propia figura agravada de este delito. Y en el caso específico de la igualdad de género, ya no vamos a escuchar más hablar de violación o pederastia con violencia, sino que estos dos delitos se funden en lo que a partir de ahora se va a denominar como agresión sexual, precisamente para no hacer esta distinción de género, porque en el actual Código Penal la violación estaba prevista para cuando ocurría el acceso carnal con penetración en el caso de la mujer, y la pederastia con violencia para cuando la víctima de este delito era un hombre. Entonces esto, a partir de este momento, por la igualdad de género, se comenzará a llamar como agresión sexual. ¿Y qué regulaciones se prevén cuando el autor del delito o el cómplice sea un joven que tenga una edad entre los 16 o 17 años? En estos casos hay que adecuar la sanción, algo que existe en el actual Código Penal, pero bueno, vamos a explicar ahora cuáles son los cambios previstos, porque la adecuación de la sanción en la minoría de edad, recuerden que la responsabilidad penal comienza a los 16 años, no a los 18 con la mayoría de edad, sino a los 16. Por lo tanto, en estas edades tan jóvenes siempre existió adecuación de la sanción. Pero fíjense, ahora se puede aplicar el llamado criterio de oportunidad. Antes del Código Penal salió a la luz, se promulgó primeramente la Ley del Proceso Penal, que comenzó a regir en enero de este año 2022. Y aquí se introduce el concepto del criterio de oportunidad, que es cuando, por ejemplo, el autor o cómplice del delito en estas edades comprendidas es primario porque no ha sido sancionado con anterioridad, no son delitos contra la seguridad del Estado, el autor del delito ha mostrado una conducta que no es con desprecio hacia la vida humana o hacia los bienes o derechos de terceras personas. Es decir, cuando se cumplen estos requisitos que la propia ley establece, es posible adoptar una serie de medidas, de imponer obligaciones o prohibiciones que no signifiquen la privación de la libertad. Son medidas no detentivas, sino que los fines de la pena, la reeducación, la reinserción en la sociedad, se puede lograr a través de estas otras medidas que no son detentivas del sujeto o comisor del delito, no son de privación de libertad. Por ejemplo, si la persona ha obrado con drogas o sustancias estupefacientes, puede someterse a tratamientos médicos, puede someterse a un internamiento por el tiempo requerido. Esa es una de las medidas que se pueden adoptar. En cuanto a prohibiciones, está la prohibición de frecuentar determinado lugar, la prohibición de acercarse a determinada persona para no volver a incurrir en ese delito. O sea, son un conjunto de medidas, obligaciones, provisiones que se adoptan bajo lo que se denomina el criterio de oportunidad, que lo que significa es todo esto que acabo de explicar. Bueno, ya desde el principio del programa lo explicábamos a nuestros televidentes. Este es un ciclo que desde la consulta jurídica iniciamos hoy y que continuará durante las próximas semanas. Así será. Bueno, entonces para la próxima semana continuaremos Código Penal, un gran ciclo, porque como siempre les digo, si de leyes desea conocer, la sección jurídica tiene que ver. Aquí te espero, Giovanni.